Hola familia, yo me llamo Brian y yo hago parte del ministerio aquí en París y darle gracias a Dios por este privilegio que Él me da de este día de ayuno compartir de su palabra, de enseñar. Y yo sé que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar y más que hablar, Él nos va a explicar su palabra. Entonces les invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí Jesús le habla al apóstol Juan y le está diciendo que escriba esta carta y le envía a ese ángel, y ese ángel es el pastor de esa iglesia en Éfeso, el mensajero de esa iglesia. Y cuando Jesús aquí habla de las 7 estrellas en su diestra, está hablando de los 7 pastores de las 7 iglesias. Y cuando Él dice que Él anda en medio de los 7 candeleros, Él habla de las iglesias. Las estrellas son los pastores, los candeleros son las iglesias. Vamos a ir al versículo 2 y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es muy impactante, ¿no? Y no has desmayado. Estas personas son personas que le sirven a Dios. Y lo impactante es que Jesús dice: yo conozco tus obras. Y Jesús también conoce nuestras obras, lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, todo lo que nosotros hacemos. Y lo impactante es que aquí vemos personas que trabajan con paciencia, que aún no aceptan a los apóstoles, esos falsos apóstoles. Aquí vemos: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Son personas que no dejaban que la mentira entraran, son personas que aún sufrieron. Mira, aquí dice: y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo creo que es el sueño de todo cristiano que Jesús venga y nos diga esto. Que Jesús reconozca y que diga: ustedes están trabajando, ustedes trabajan, ustedes no desmayan, ustedes son fieles, ustedes son firmes. Y es bien, porque estas personas están haciendo lo que Jesús nos dice hacer a todos, que es servirle, que es ser paciente, tener esa paciencia. Y vamos a leer el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí nos vamos a parar un rato y entender que es verdad que podemos estar haciendo muchas cosas dentro de la iglesia. Muchas cosas no significan estar predicando, puede ser predicar, evangelizar, puede ser enseñar, hacer discípulos, puede ser limpiar la iglesia, puede ser cualquier cosa que hagamos al servicio de Dios. Y estas personas eran personas determinadas, eran personas firmes, como lo dije al principio. Eran personas que hacían muchas cosas, que hacían muchas obras. Y yo quiero que nos identifiquemos con estas personas. Nosotros sabemos qué es lo que hacemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entender hoy en este día de ayuno es que podemos estar ayunando, podemos estar haciendo discípulos, podemos estar evangelizando, hacer tantas cosas, pero aquí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo quiero que nos preguntemos: ¿será que todo lo que estamos haciendo, el ayuno, nosotros, nuestra propia vida, preguntarnos: ¿será que todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por rutina? ¿Lo estoy haciendo porque el pastor me dijo de hacer? ¿Por qué estoy evangelizando? ¿Porque por rutina? ¿Porque ya me acostumbré a evangelizar? ¿O por qué estoy enseñando la Biblia? ¿Por qué estoy haciendo discípulos? De pronto porque ya me acostumbré a estar haciendo lo mismo, ser activo dentro de la iglesia. Y uno puede ser firme en esas cosas y aún no dejar que el pecado entre, porque ya somos firmes y ya sabemos lo que queremos hacer. Queremos seguir a Jesús, queremos servirle con todas nuestras fuerzas y queremos estar en la iglesia y queremos
Por ejemplo, yo poner las cámaras dentro de la iglesia, podemos poner el sonido dentro de la iglesia, estar todos los días de la semana. Pero algo muy importante que tenemos que entender es que es importante hacer eso porque Jesús nos pide que le sirvamos. Pero tenemos que tener un equilibrio. Y lo primero que tenemos que hacer es pasar tiempo con Dios para no perder ese amor que teníamos al principio. Porque yo estoy convencido que cuando iniciamos a servirle a Dios, poniendo cámaras, limpiando la iglesia, lo hacíamos por amor, por ese amor que tenemos hacia Jesús. Ese amor que tenemos hacia Jesús. Pero poco a poco, lastimosamente, nosotros los cristianos nos acostumbramos a la bondad de Jesús, a la misericordia. Nos acostumbramos aún a la Biblia y leer la Biblia por leerla. Y aún la podemos leer todos los días. Pero es posible que perdamos ese amor que teníamos al principio. Y es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que lo que estás haciendo, aunque yo te lo pida, lo estás haciendo porque te acostumbraste, por rutina. Y lo puedes seguir haciendo, lo podemos seguir haciendo, pero lo que le importa a Jesús es que lo amemos, primero que todo, que lo busquemos, que no ayunemos por estar ayunando porque todas las personas de la congregación están ayunando, sino que ayunemos porque de verdad queremos escuchar a Jesús, porque de verdad queremos conocer a Jesús. Eso es lo que Él espera de nosotros. Porque está muy bien que le sirvamos y Él no le está diciendo a estas personas, yo conozco tus obras, pero no quiero que sigas haciendo lo que estás haciendo. Él no le está diciendo eso a estas personas. Pero a través de estos versículos, Jesús nos hace entender qué es lo más importante para Él y es pasar tiempo con nosotros. Y yo, estudiando esto, me puse a pensar en una relación entre una esposa y un esposo. Al principio son súper enamorados. Pasan tiempo juntos, viajan, hacen de todo y la pasan chévere. Y cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, no sé si usted se acuerda, yo me acuerdo que yo estaba súper enamorado y yo hablaba de Jesús por todas partes y leía la Biblia, pero con ganas y quería y aspiraba aún dentro de la iglesia. Pero ¿será que hoy en día yo lo sigo haciendo, pero por la rutina, porque ya me acostumbré? Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está preguntando hoy. ¿Por qué estás ayunando? ¿Por qué sirves dentro de la iglesia? ¿Por qué sirves fuera de la iglesia? ¿Por rutina o por amor como la primera vez, como cuando le servías? Con esa pasión, con esas ganas. Entonces, que tengamos ese equilibrio entre el servicio y nuestra relación con Dios, porque no puede haber una más alta que la otra. Las dos tienen que estar ahí. Nuestra relación con Dios tiene que ser la base de todo, pero nuestro servicio hacia Dios también tiene que estar, y tiene que estar muy fuerte porque Cristo viene pronto y tenemos que seguir trabajando, pero que nunca nuestro servicio depase nuestra relación con Dios, porque nos va a pasar la misma cosa que a estas personas. Vamos a perder ese amor que teníamos hacia Jesús como al principio. Sigamos leyendo el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y familia, en este día de ayuno, Dios es muy bonito porque nos da el tiempo necesario para arrepentirnos, para pedirle perdón. Porque sí, como dice acá, aquí se los iba a quitar, aquí dice muy claro, vea. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Por qué? Porque para Jesús lo más importante no es lo que hacemos dentro de la iglesia. Lo más importante para Jesús es nuestra relación con Él. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Lo primero que Él quiere es eso. A Él no le interesa la iglesia, el monumento, la iglesia. A Él lo que le interesa son las personas dentro de la iglesia. Eso es lo que le interesa a Jesús. Y lo bonito de Él es que nos está dando tiempo en este día de ayuno para que nos arrepintamos, que le pidamos perdón y que volvamos a ese primer amor. Y lo primero que tenemos que hacer es ser sinceros en este día de ayuno.
Si usted siente que lo que usted está haciendo dentro de la iglesia o aún el ayuno lo está haciendo por rutina, lo está haciendo porque todos sus hermanos en la fe lo están haciendo, que usted con toda honestidad le diga a Jesús, perdóname porque es verdad lo que me estás diciendo hoy. A mí me ha pasado. Lo que está diciendo aquí la Biblia, el Espíritu Santo me ha hablado mucho a través de este versículo, porque muchas cosas que hago dentro de la iglesia las hago por rutina, porque ya estoy acostumbrado. Entonces sigo haciendo. Pero Dios es tan bueno que nos da la oportunidad ahorita mismo de pedirle perdón y decirle, yo quiero volver a ese primer amor, como al principio, pasar tiempo contigo, levantarme y deleitarme en tu palabra. Y Señor, aún yo te pido que nos ayudes para que quites esa cosa de nuestra mente de pensar que sabemos todo de la palabra de Dios porque ya la leímos y que ya tenemos mucho tiempo dentro de la iglesia. Señor, ayúdanos a... Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios. Ayúdanos a como si fuera la primera vez, a ese primer encuentro contigo. La primera vez que abrimos la Biblia y que nos damos cuenta que es un tesoro de verdad, que no es un simple libro. Ese es el primer amor, como la primera vez que leímos la Biblia y que el Espíritu Santo nos habló por primera vez, por ejemplo. Ese día estamos muy contentos. Eso es lo que tenemos que volver, a eso tenemos que volver, a estar contentos, a sentir esa pasión por Jesús, a sentir esa pasión y ese amor hacia Jesús. Y como le dije, seguir sirviendo, porque es toda una cuestión de equilibrio. Sigamos leyendo el versículo 7. El que tiene oído, el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso. Y eso es lo que nos espera, el paraíso. Y podemos seguir leyendo. En el versículo 6 dice muy claramente, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y sigue Jesús diciendo que es bien lo que ellos están haciendo. Es bien lo que ellos aborrecen. Esas enseñanzas, esas cosas que no, se meten dentro del pueblo de Dios y alejan el pueblo de Dios. Y este pasaje es muy bonito porque el mensaje principal de Jesús es: vuelvan a mí y ámenme. Ámenme como la primera vez. Entonces yo les pido que oremos. No pudimos estudiar con profundidad este pasaje, pero yo estoy convencido que hoy el Espíritu Santo nos habló y nos está haciendo entender qué es lo que realmente Jesús quiere de nosotros. Y lo que Jesús quiere de nosotros es que lo amemos como la primera vez. Y lo que nosotros necesitamos es ir hacia Él como la primera vez, simplemente, y leer la Biblia como si fuera la primera vez también, porque esta es la palabra de Dios. Y es a través de la Biblia que nos vamos a enamorar de Dios, porque aquí están los pensamientos de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios nos pide de hacer, lo que va a pasar después y lo que pasó antes. Es a través de la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, que vamos a enamorarnos más de Él. Porque aquí está la palabra de Dios, aquí está la vida de Jesús, y aquí está el plan perfecto desde el Génesis al Apocalipsis, lo que Dios hizo para salvarnos a nosotros. Entonces la invitación de hoy es que de verdad volvamos hacia Jesús, amemos a Jesús como la primera vez. Hoy tenemos tiempo para arrepentirnos, de pronto mañana no, quién sabe, pero invitarles, no dejen pasar más tiempo y que se examinen ustedes mismos y que le pidan perdón a Dios, al Espíritu Santo. Y por eso te damos gracias, Espíritu de Dios, porque nos das el privilegio de entender esta palabra y sobre todo el tiempo, nos das tiempo para arrepentirnos. Gracias, Señor. Gracias porque lo que tú quieres es que te amemos, que te sirvamos, que sepamos tener ese equilibrio, Señor, pero que nunca dejemos nuestra relación contigo a un lado, porque lo primero que tú quieres es a nosotros, Señor. Tiempo contigo, Señor.
porque esa es la base del cristiano. Eres tú, Jesús. Tú eres la base de todo, aún de la Biblia, Señor. La base de la Biblia eres tú, Jesús. Y también tienes que ser la base de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.